un punto específico para recordar, todo esto lo analizamos en contexto. Y para ello nos ayuda Sema Sánchez, miembro de la Red de Intelectual Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo España, dirige el canal programa Text Tertulias en Cuarentena desde cualquier parte del mundo. Hoy aquí en Caracas con nosotros. Semas, bienvenido, qué placer, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo, Tatiana. Muchísimas gracias. Comencemos por este hecho porque la verdad es que hoy no sabríamos decir quién realmente lo recuerda, pero fue un hecho absolutamente dramático, quemar personas vivas dentro de este edificio de sindicatos en Odesa. ¿Cómo lo recuerdas? No, terriblemente, porque yo estaba muy pendiente de toda la situación de allí, del golpe de Estado. De hecho, parece increíble que toda Europa mirara para otro lado, y todo era porque era un golpe absolutamente concertado y explícitamente estaban allí haciendo ese golpe de Estado los Estados Unidos y Europa, ambos en conjunto, ¿no? Y ese día es terrible porque además ya habíamos visto imágenes horribles de disparos de francotiradores que a la sazón parece claro, se ha demostrado prácticamente que eran francotiradores que habían disparado a uno y a otro bando, que eran los mismos francotiradores disparando a la gente. Habíamos visto persecuciones, matanzas, todo tipo de barbaridades, pero esa en concreto fue un antes y un después, porque fue una persecución de todos estos, de toda esta gente que se esconde en el sindicato, amenazados no directamente por militares explícitamente ucranianos, ni por gente que fuera especialmente del gobierno, pero eran realmente todos estos que luego eran el batallón, los que eran luego Batallón Azov, Svoboda, toda esta gente, pues eran estos... Pero en ese momento no se habían conformado todavía como los conocemos hoy, no los había absorbido directamente el gobierno ucraniano. Estaban en este proceso, pero realmente eran muy recientes y que estaban absorbiéndolos como tal. Lo que pasa es que ahí lo que estaban es azuzándolos porque se había hecho ya Lugansk y Donetsk, estaban en la posición de pedir directamente no estar con la gente del golpe, más con las normas que estaban viendo que se iban a plantear contra los rusófonos, porque ellos son ucranianos también. Pero sobre todo recordar que aquello no es solo que se esconden y los queman vivos, o sea, a la gente que intentaba huir del fuego los disparaban y remataban abajo. Se vio arriba que habían estrangulado a una embarazada con un cable de un teléfono, habían golpeado, habían masacrado arriba también a tiros. O sea, se hizo una matanza y luego se pegó fuego como intentando tapar las evidencias. Fue una verdadera, fue una barbaridad todo lo que allí sucedió. Pero hay un punto muy claro que lo has dicho y es el silencio europeo ante estos hechos. Hoy, si revisamos la situación, no hay una investigación profunda, no hay personas imputadas, no hay una línea de investigación para dar con los responsables. Ni siquiera se habla de ello, porque hablar de ello es reconocer que esto empezó hace 8 años. Es cambiar la narrativa que nos están haciendo ver, que todo esto ha ocurrido ahora, que bueno, puede que hayan grupos de neonazis, pero no. Y resulta que estaban allí, estaban haciendo lo que hacen realmente estos grupos nazis con esas matanzas. Sí, pero ya estaban conformados, es decir, porque la manera en cómo actúan debía haber una dirección, había un plan de conspiración para actuar de una manera tan organizada estos grupos. Uno se pregunta, ya deberían tener algún orden. De hecho, algunos de los responsables que estuvieron allí se les ven tirando con pistola y matando gente, luego fueron inmediatamente ascendidos a cargos. Y hay una cosa importantísima que además recomiendo el último documental de Stone que ha hecho sobre el tema, sabes que ha hecho varios, Ucrania en llamas, antes había entrevistado a Putin, luego ha hecho un último documental en el que explican a uno de los que formó parte de representación política incluso en Ucrania, un señor, no oligarca que diríamos, ¿no?, ucraniano, pero que es en realidad pues alguien que como tenía una cercanía con Putin o con los rusos, fue apartado, quemado su casa, etc. Y él explica cómo una de las primeras leyes que se hace es la absoluta impunidad de todos los crímenes cometidos esos días del golpe y absoluta impunidad y además prohibido investigar. Wow. Prohibido investigar, o sea... Bueno, esa es la respuesta de lo sucedido. Claro, es prohibido investigar, prohibido, esa es está la prohibido norma. utilizar investigación, hacer investigación sobre nadie de los que cometieran crímenes en esos primeros, en el golpe, durante el golpe y en esos primeros
meses detrás del golpe. Después de esto han pasado 8 años, más de 15.000 muertos en las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Tampoco hay entonces una investigación, pareciese que la norma es para todo lo allí sucedido. Claro, es que ni siquiera hay un reconocimiento de que los 15.000 muertos son del lado solo de Donetsk y de Lugansk, prácticamente, excepto los militares que hayan mandado en esas refriegas en la frontera de guerra entre las repúblicas populares y las defensas conformadas de esas dos repúblicas, pero en realidad es prácticamente, ahora ha empezado a reconocerse que habían, decían ellos, 3.000 de los 15.000. En realidad se habla de que prácticamente la gran mayoría de esos 14.300 muertos primeros o 500 muertos primeros, 14.500, eran del lado, o sea, eran reconocidos por la ONU. Pero de esos decían que no, que la mayoría eran militares o de las fuerzas de las fuerzas populares de Lugansk y de Donetsk. Pues allí otra vez parece algo que ya estamos bastante acostumbrados, es como intenta de invisibilizarse una verdad. ¿Por qué dices eso? E inmediatamente recuerdo la conmemoración permanente que se hace para recordar los niños y niñas asesinadas. Sí. Se les llevan flores, se les llevan... Hay un cementerio de 200 o 300 niños en el que, en la zona de Donetsk, en que se hace esa conmemoración, se lleva todo el tema de las flores y demás. Pero además en Odessa ocurrió que hubo unas manifestaciones muy potentes en contra de ese golpe de Estado en aquel momento, y eso provoca el que ellos manden a todos estos nacionalistas ucranianos para hacer esa presión, para perseguir a la gente, para acosar a la gente, y ahí es donde se produce ese acoso y ellos corren hacia ese edificio del sindicato y ocurre esa matanza. Si estamos recordando ese hecho y ya antes había toda una estrategia para que esto sucediera, ¿cuánto tiempo atrás crees, Semas, que se planeaba por parte de Occidente, incluida la OTAN, incluido Estados Unidos, todo esto que ya hoy estamos viéndolo como un ejercicio de acción geopolítica que tiene como centro Ucrania? ¿Cuánto tiempo atrás cree que ya pasaba esto? Podemos remontar mucho porque Otto von Bismarck ya decía que era importante ese sitio para poder tomar ese espacio tan rico que era la zona de Rusia, ¿no? Realmente lo que provocaría esta situación es, tras la Guerra Fría, se llega a un acuerdo, en realidad, un pacto no escrito, pero un pacto en el que se derrumba la URSS y entonces se llega a un pacto de no agresión, que es, vamos a dejar una zona en que no nos acercamos ahí demasiado para que pues esa capacidad de disuasión de las dos partes se mantenga intacta, ¿no? A partir de ese momento todo es mentira, no cumple sus pactos Occidente y, como sabes, hace un montón de repúblicas exsoviéticas empiezan a ser parte de la OTAN. Y el punto de inflexión último, como bien decía la historia, como decía Otto von Bismarck, como decían cada uno de los generales y de las grandes, bueno, el mismo Kissinger, ¿no? Es que sea un rojo peligroso, y decía claramente que... Bueno, eso no tiene que era una locura. Pero tiene mucha claridad geopolítica, tenía, sin duda. Efectivamente. Sí. Entonces él decía que era una locura, que en ese sentido que era un sitio complicado, ¿no? Que era un momento en el que ya Rusia tenía que poner el paren. Y tengo que recordar que Rusia dijo al empezar a hacer la defensa de Lugansk y Donetsk y empezar a hacer el ataque a las zonas de Ucrania que estaban atacando, cuando consiga abordar algunos de esos espacios, en la zona además creo que era de Kramatorsk, bueno, por allí, él llega a una zona en la que descubren papeles que ya dicen ellos, que sacaron además por internet, el Ministerio de Defensa de Rusia, demostrando que estaban en los planes entrar en marzo, invadir, o sea, ya entrar a Donbass y entrar a muerte, a terminar con esa... Allí lo sucedido, por lo menos de manera pública, porque esto se conoce después, es que Rusia seguramente sí lo sabía antes, y no es que sea un hecho hipotético, es por lo que vemos en el escenario, y se adelanta a la acción militar. Se adelanta a la acción militar, los pilla con el pie cambiado, y además los pilla con otro pie cambiado, que es el pie de la seguridad que ya tenía, ya desde Siria ya vimos que ellos ayudan a Siria y que Estados Unidos se da cuenta de que no puede apretar el acelerador como siempre había hecho, pero aquí es cuando empieza a mostrar su potencial con armas hipersónicas y bueno, y la última demostración que ha dicho, cuidado, que tengo algo peor que mostrar todavía y que no tenéis defensa para ello. En las últimas horas ha dicho el ministro de Exteriores de Rusia, lo ha recordado,
sobre todo con un mensaje muy claro a Occidente. No queremos apropiarnos de ningún territorio de Ucrania, queremos desnazificar, queremos desmilitarizar toda esta región del Donbass para proteger la seguridad de Rusia y también de la propia Europa. Pero sin embargo vemos que este conflicto se alarga y se extiende y la gente sufre, Semas. Estamos viendo en directo, se está develando cómo no hay un gobierno real en Europa de los pueblos, ni de sus democracias, ni de sus gobiernos legítimos, ni siquiera un Parlamento Europeo que tenga independencia y soberanía, puesto que están atendiendo el requisito que les pide Estados Unidos, gobernando además esa OTAN. En realidad es una guerra ahora mismo Estados Unidos-OTAN imperialista contra Rusia, con un país interpuesto que están dejándolo morir, sufrir, destrozarse, y quieren mantener esa situación. Y lo que yo creo que es peor, y no quiero ponerme premonitorio, pero yo estoy convencido de que quieren escalar la guerra a toda Europa y dirán, bueno, entonces la OTAN tendría que incorporarse y con eso se podría producir una tercera mundial con Estados Unidos implicada. Yo creo que Estados Unidos hizo una reunión hace 3 o 4 meses con Rusia sobre este tema de una confrontación nuclear común y que llegaron al pacto de que eso no tenía por qué suceder. Yo creo que será la excusa de Estados Unidos para decir, os sigo alimentando ahí armas, pero yo no puedo entrar porque si no ya sabéis que si no se provoca la tercera mundial. Yo creo que quieren escalar lo máximo posible, que dure lo máximo posible y que la ruina económica y la ruina de vidas y la ruina de todo que va a sufrir Europa va a ser la prolongación de lo que ya creo que no tiene vuelta atrás, que es Ucrania, que todos los escenarios posibles que te imagines ahora mismo en Ucrania son de desastre total. Son de desastre y de una verdadera crisis humanitaria. Es muy lamentable porque los pueblos son los que siempre sufren, además de la verdad, valga decirlo, ¿no? Incluso te diré algo más, los militares, porque nosotros sabes que los antiimperialistas como que tenemos cierta alegría de ver que alguien se enfrenta al imperio y le dice, párate, alguien llega allí y por fin defiende a una Rusia, para una Ucrania, a una parte de Ucrania que lleva 15.000 muertos y ahora con todo este despliegue de guerra llevamos 2.500, que cualquier número de víctimas es desastre, pero llevamos 2.500 muertos, pongámoslo en valor, el hecho de que cuando entra Estados Unidos a una operación militar mueren 7 veces más que de víctimas en la misma proporción. En este caso, además, yo ayer hablaba, desde mis programas del canal de Tertulias en Cuarentena, hablaba con la gente que sentía dolor al ver a las madres, hermanas, hijas de ucranianos que están siendo forzados a incorporarse al ejército porque le están siendo forzados, y lo saben ellas, a incorporarse a una prácticamente muerte segura, porque no les están dejando ni rendirse como por traición, ni, ¿sabes? Están matándolos por la espalda que se rinden. O sea, realmente están incorporando a su gente a una muerte segura para defender ¿qué? ¿Qué se está haciendo? Entonces yo, además, rompo aquí una lanza incluso por esos militares ucranianos que no son nazis, que no son fascistas y que su gobierno está llevándolos al matadero. Qué situación tan lamentable, algo además de lo que muy poco también se habla en esta parte del mundo, en Occidente, otra de las verdades invisibilizadas. Pero todo esto además para preguntarte, Semas, si este es el escenario que nos plantea, si es que es escalar para que se genere una profunda crisis aún mayor de lo que hay ahora en términos energéticos y económica en Europa. Se dan un golpe al pie, pero ¿qué pasa con Alemania, con Francia? Incluso Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, pero está en el mismo continente. ¿Qué pasa? Son democracias burguesas, pero además son oligarquías apátridas, que eso es importante. Es decir, a ellos les da igual en realidad su país, porque ellos ya están ahí gobernando en contra de su país hace tiempo, y entonces ellos supongo que al final están pensando que bueno, ellos van a recibir su pago y van a recibir su premio y será fuera y ellos se van a librar de todo esto. Todos estos desastres siempre lo pagan mucho más los de abajo y ellos creo que están pensando que van a estar siempre muy por encima. El tiro que están dando en el pie es un tiro que va a crear una dependencia con Estados Unidos, si se va a crear una especie de península. Europa va a ser una península porque va a estar rompiendo todos los puentes con Rusia, con Asia y con ese mundo multipolar que está siendo inevitable. Pero Estados Unidos también pagará grandes consecuencias de ello,
Vemos, por ejemplo, la situación interna de Estados Unidos, que es muy compleja, con una alta inflación, precios del petróleo al bolsillo del consumidor cada vez más costoso, así que para Estados Unidos tampoco generará en términos, digamos, completos, pues un beneficio. Y hay elecciones de medio término en noviembre. Pero tienen un ninot, que decimos en Valencia, tienen un monigote al que echarle la culpa. Están generando un odio al ruso y a Rusia y están culpando todos a Putin. Están llamando a Putin Hitler. Los nazis no están siendo llamados nazis y a Putin le están llamando Hitler. Entonces realmente están creando una imagen demonizada a la que culparle por todas las crisis que ocurrían en Europa y que ocurrirá en Estados Unidos. De modo que a lo mejor en formato propaganda consiguen incluso superar eso, lo que no va a ser posible. Es decir, ¿crees que esa persistencia, casi que esa obligatoriedad de Estados Unidos ver a un mundo unipolar, crees que le va a dar resultado desde esa perspectiva? No, yo creo que ya saben que no va a ser un mundo unipolar. Yo estoy convencido de que lo saben. Lo que están viendo es que ese mundo multipolar tienen que crear estados dependientes y una ruptura que no haga que además les absorban o les puedan. Si Europa en este momento, en ese mundo multipolar, se uniera a todo el resto de Asia y pierde toda su capacidad de hacer esto cuando Europa es el sitio en el que en este momento hay menos germen de revolución y en nuestra América tenemos está bullendo una serie de países resistentes, que sois ejemplo, y estáis resistiendo en el peor de las circunstancias con un mundo hegemónico y unipolar, en ese mundo multipolar vosotros, si además tenéis una Europa que ha dicho hasta aquí, pues imagínate, una África que está en relaciones perfectas cada vez más con China, una India que se está rebelando. Pakistán. Sí, y que están diciendo, no estamos haciendo el bloqueo como ellos querían, etc. Creo que en este momento ellos saben que reventando esta economía europea van a crear esa dependencia de Estados Unidos y rompiendo esos puentes, además, sí que van a querer hacer latigazos, pero yo creo que saben que va a ser un mundo multipolar. Lo que quieren crear es un espacio suyo y hacer que ese mundo multipolar tenga como un muro de Berlín hecho para ellos y otra zona para vosotros. Querrán tener hegemonía en su parte del mundo. Muchísimas gracias por ese análisis, Emas. Lo seguimos de una manera permanente hoy con un hecho que resultaba muy importante porque, entre otras cosas, no se recuerda, no es motivo de un titular, un hecho tan lamentable que además es la memoria histórica, pero de hace muy poco. Muchas gracias. Se me pone la piel de gallina y han pasado 8 años. Han pasado 8 años. Muchísimas gracias. A ti, Patricia.